Bienvenidos a nuestro nuevo video. ¿Cómo realizar una TD Student para comparar dos grupos no relacionados respecto a la media de una variable? Este video tiene el objetivo de enseñarte cómo se realiza este procedimiento en el programa SPSS, pero mejor aún, te enseña cómo interpretar los resultados. Pero antes te pongo en contexto sobre la base de datos que tienes en la pantalla. Se trata de unas variables obtenidas de dos grupos de personas que padecen diabetes mellitus. Puedes observar que en la columna de grupo, identifica al grupo control y al grupo experimental con un 0 y con un 1 respectivamente. En la variable AT, que significa adherencia terapéutica, mide la percepción que tienen los individuos respecto al cumplimiento del apego farmacológico, dieta y ejercicio. Asimismo, la variable ejercicio, medida por los minutos que el sujeto de estudio reporta que realiza o practica a la semana. Y algunos fenotipos moleculares como son la glucosa y el colesterol que se miden en miligramos por decilitro. Antes de iniciar el ejercicio, vamos a recordar los postulados para realizar la TD Student. 1. Los grupos deben ser equivalentes tanto en variables sociodemográficas, clínicas e inclusive antropométricas. 2. El muestreo debe de ser aleatorio, es decir, cada sujeto tiene que tener la misma oportunidad de ser asignado tanto al grupo control como al grupo experimental. 3. Homoselasticidad de las varianzas. Esto lo vemos a través del estadístico de Levin una vez que corremos la propia TD Student. 4. Una curva con distribución normal de los datos. Esto lo obtenemos a través de una prueba de bondad o ajuste. Ya hemos visto en un video anterior que la curva la determinamos con el Kolmogorov-Smirnov, donde una P no significativa, es decir, P mayor de 0.05, representa una curva con distribución normal. 5. La variable de contraste debe ser intervalar o de razón, es decir, tiene que ser una variable continua, que parta de 0, siempre tiene que ser positiva, y se puede expresar con números fraccionados o enteros. En el caso específico de este ensayo, la intervención debe ser cegada. La intervención puede ser simple, doble o triple ciego. Por ejemplo, simple ciego significa que los integrantes de cada grupo desconocen la existencia del otro y con esto no permites la contaminación de la muestra. Ahora bien, en este ejercicio mostraré los resultados de la comparación de las medias en el retest, es decir, en la segunda medición después de haber tenido la intervención. Supongamos que hemos cumplido con todos los supuestos anteriormente explicados. La intervención para el grupo control consistió en un apoyo educativo con folletos para el control de la diabetes mellitus a través de dieta y ejercicio al egreso hospitalario. La intervención para el grupo experimental fue exactamente la misma, pero con visitas domiciliarias y sesiones de ejercicio en el hogar. Nosotros esperaríamos una diferencia significativa entre los promedios del grupo control y grupo experimental respecto a las variables. Esto lo verificamos de la siguiente manera. En esta pestaña llamada Analizar, encontrarás la opción de Comparar medias. Después la opción de T para muestras independientes. Sugiero vayan pausando el video para realizar capturas de pantalla y verificar la ruta. Esta es la ruta. Le damos clic. Nos encontramos con este cuadro de diálogo. Vamos a seleccionar la variable adherencia terapéutica y la colocamos en el cuadro de la variable de prueba, así de esta manera. Para la variable agrupación, en el cuadro inferior seleccionaremos del lado izquierdo a grupo y lo pasamos del lado derecho. Podrán observar que se oscurece el recuadro, pero tenemos que dar un clic en definir grupos. Sabemos que para el grupo 1 corresponde 0 y para el grupo 2 corresponde 1, porque deliberadamente nosotros ya seleccionamos el 0 y el 1 como los representativos del grupo control y el experimental respectivamente. Y así damos un clic en continuar. Por favor, vamos a verificar en el apartado de opciones que los intervalos de confianza estén al 95%. Así nosotros aseguramos un 5% de posibilidad de error.
considerando la distribución en dos colas, es decir, 2.5% en cada extremo de la curva de la distribución de las variables. Demos clic en continuar y después demos clic en aceptar. Obtenemos una nueva pantalla con resultados. Están dos secciones, la sección descriptiva y la sección estadística. La primera es para realizar el análisis descriptivo a través de las medias y desviaciones estándar de cada grupo respecto a la adherencia terapéutica. Por ejemplo, para el grupo control, con 14 sujetos, tenemos una media de 76.5 más menos 7.6 de desviación estándar. Mientras que en el grupo experimental, con 16 sujetos de estudio, tenemos un promedio de 80.3 más menos 8.0 de desviación estándar. Desde el punto de vista descriptivo, podemos observar que el grupo experimental tiene promedios más elevados de adherencia terapéutica que el grupo control. Ahora, queremos observar si esto tiene significancia estadística. En la segunda sección nos muestra los resultados propiamente de la TDStudent para realizar el análisis estadístico. Sin embargo, es aquí donde tenemos que verificar el postulado de la homocelasticidad de la varianza a través del estadístico de Levin. Observa estas dos primeras columnas, donde está la F y la SIG. Representan el estadístico de Levin. La primera con una F de .201 y la segunda con una SIG de .658, que muestra la significancia estadística. Este valor es mayor a .05 y una P no significativa muestra que las varianzas son homogéneas o iguales. Por lo tanto, realizamos el análisis de la primera fila de la TDStudent, sin restricción de los grados de libertad. Observamos que en esta primera fila tenemos como grados de libertad 28 y abajo tenemos 27.7, que seleccionaríamos si no se asumen las varianzas iguales. Es decir, se considera a más sujetos de estudio respecto a la media de la desviación estándar. Es una prueba mucho más robusta. Vamos a recordar cómo es que sacamos los grados de libertad. Se obtienen con la siguiente fórmula, n-1, es decir, con el tamaño de la muestra menos un sujeto de estudio, pero siendo dos grupos sería n-2. Por ello es que aquí, teniendo 14 más 16, 30 sujetos menos 2, nos da un valor de 28 grados de libertad. Cuando se asumen las varianzas iguales, tenemos un estadístico mucho más robusto y más confiable. Muy bien, ¿cómo interpretas la TDStudent? Lo hacemos de la siguiente manera. Una vez que ya seleccionamos esta línea, decimos lo siguiente. Con una T igual a menos 1.3 y 28 grados de libertad, con intervalos de confianza al 95% que van de menos 9.7 a 2.0, podemos observar que pasa por el 0. Esto nos da una P igual a .190, que es mayor a .05. No hay significancia estadística. ¿Qué quiere decir? Que en la segunda medición, en el retest después de la intervención, los promedios de adherencia terapéutica entre el grupo control y el grupo experimental no son estadísticamente diferentes. Es decir, que a pesar de que el grupo experimental tiene un promedio mayor que el grupo control, desde el punto de vista estadístico no hay diferencia. Existe un error susceptible. Esa es una variable de percepción. Pero ¿qué pasa con las variables en donde el sujeto de estudio simplemente no te puede mentir o no te puede decir lo que tú quieres escuchar o lo que él cree que es mejor? Vamos a tener que seleccionar nuevamente analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes. Vamos a regresar a adherencia terapéutica a la izquierda y vamos a anexar lo que es glucosa y colesterol a la derecha. Ya está predeterminado los intervalos de confianza y los grupos. Damos a aceptar y vemos lo siguiente. Primero, desde el punto de vista descriptivo, la glucosa en el grupo control muestra un promedio de 192.8 más menos 22.4 de desviación estándar. En comparación con el grupo experimental, un promedio aritmético de 98.6 más menos 14.8 de desviación estándar. Podemos observar que el grupo experimental
mantiene menos miligramos por decilitro que el grupo control. Por otro lado, en la variable de colesterol, el grupo control muestra 286 más menos 28 de desviación estándar, y en el grupo experimental se muestra 156.5 más menos 17 miligramos por decilitro de desviación estándar. También aquí podemos observar que el grupo experimental mantiene menos concentración por decilitro de colesterol que el grupo control. Desde el punto de vista descriptivo, parece ser que la intervención es mucho más efectiva en el grupo experimental. Vamos ahora a ver desde el punto de vista estadístico. Primero, tenemos que identificar si se cumple el postulado de la homocelasticidad de varianza a través del estadístico o el test de Levin. Para la glucosa y para el colesterol podemos observar que la significancia estadística es mayor de 0.05. Para la glucosa es 0.337 y para el colesterol es 0.163. Por lo tanto, vamos a asumir que en ambas variables la homocelasticidad de la varianza está presente en ambas variables. Ahora, vamos a interpretar la t-student de la glucosa. Con una t igual a 13.8 y 28 grados de libertad, con intervalos de confianza al 95% que van de 80.7 a 108.4, podemos observar que no pasa por el 0, se mantiene positivo. Esto nos da una p igual a 0.00. Representa una significancia estadística. Por el otro lado, con una t igual a 15.328 y 28 grados de libertad, intervalos de confianza al 95% que van de 112.14 a 146.73, podemos observar que no pasa por el 0, se mantienen positivos. También nos da una p igual a 0.00. Esto quiere decir que es estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir? Que al comparar los promedios aritméticos, tanto desde el punto de vista descriptivo como estadístico, existe diferencia en el grupo control y experimental. En conclusión, la intervención educativa de enfermería fue efectiva en el grupo experimental respecto a los fenotipos moleculares de glucosa y colesterol. No obstante, no hay diferencias significativas en la percepción de la adherencia terapéutica en ambos grupos. Hasta aquí nuestro video. Espero que haya sido claro. Nos vemos en la próxima sesión.